Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Muy buenas tardes acá, tomándonos matecitos. Por la gracia de Dios, estamos acá haciendo un live corto. Y bueno, decirle que estamos muy bendecidos día a día. Con solo tomar un mate, estar respirando, agradezco a Dios. Siempre agradecer a Dios. Nunca hay que dejar de agradecer a Dios. Es importante día a día cuando nosotros nos levantamos en nuestra primera oración agradecer a Dios por un día más que respiramos. Así que eso es lo más importante en un cristiano. Ser creyente no es ser religioso. La religión no salva. Nunca la religión salva. La religión es el hombre religando a ser cristiano, pero nunca llega. Están tratando de la salvación, pero nunca llegan. La salvación viene a través de Cristo, Cristo Jesús. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios no hizo a su semejanza. Cuando Dios no hizo a crear al hombre en Génesis, dice hagamos. Dios no hizo trino, cuerpo, alma y espíritu, a semejanza de Dios. El que no quiera creer eso, no ha creído, nunca nació de nuevo. Porque Dios dice en su palabra, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, dice que nos hizo un ser, cuerpo, alma y espíritu, a la semejanza de Dios. Y Dios es trino, Dios se manifiesta, dice, en San Juan dice que Dios se manifiesta a través de los cielos por medio del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Eso no es un agregado, como dicen algunos, que está agregado, eso, no. Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, empezamos que dice en Génesis, hagamos, está hablando de eso, son tres personas, en uno. Dios es un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo. Y los tres las tres son unidos. El Padre no puede hacer nada sin el Hijo, y el Hijo no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Los tres son unidos, así como el matrimonio es uno, los dos se unirán en un solo espíritu. Y así es así. Nosotros ahora estamos en un solo espíritu, no somos hijos de Dios, todos estamos en un solo espíritu, no hay dos espíritus, no hay tres espíritus, no. Y nos hizo a nosotros a la semejanza de Dios. Siempre tener en cuenta eso. No hay que decir no, que Dios Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, no. Las tres personas son distintos. No puede decir, pero están en un mismo espíritu. Es un solo Dios. Así nos enseña la Biblia. Nosotros hablamos lo que dice la Biblia. Y se manifiesta toda la Biblia, los 66 libros, se manifiesta que está Dios Padre, el Hijo habla con el Padre, y el Padre con el Hijo, y el que no tiene al Hijo dice no tiene al Padre. Si vos no naciste de nuevo, no podés entender esas cosas espirituales. La lucha es espiritual, no naciste de nuevo, si vos no crees en eso. Porque Dios dice de tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí dice que Dios Padre ha dado a su Hijo unigénito. No sé quién me mandó a alguien para entrar acá. Si vamos a compartir los mismos pensamientos, yo hago subir acá. El que cree que Dios se manifiesta en tres personas, lo voy a hacer subir. Si no, no. Voy a compartir, voy a dejar hablar
y vamos a hablar juntamente. El que quiera subir y compartir la palabra de Dios, yo no tengo problema. Bienvenido a todos. Mirá, todos tenemos problemas, Osita. Mirá, yo tuve un hermano acá con esquizofrenia. Se me murió el año pasado En este mundo vamos a tener aflicción. El pecado trajo muchos problemas al ser humano. Pero no quiere decir que Dios no está. Dios siempre está. El hombre quiere rechazar a Dios. Y así el pecado trae consecuencias. El mundo está por estar por el pecado. No podemos echarle la culpa a Dios. Igualmente, igual que murió mi papá el año pasado, murió mi hermano. Y yo no le puedo echar la culpa. Murió ahora en mayo, el 5 de mayo, murió mi mamá. Y yo no le puedo echar la culpa a todo. Ay, ¿por qué Dios te llevaste? No, yo tengo que seguir la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Nosotros al creer y tenemos vida eterna, dice que creemos y tenemos que seguir a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, obedientes a la palabra de Dios. Dios nos bautiza, nosotros al creer, Dios nos da vida eterna. Estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos hizo nacer de nuevo. Juan 3:3 dice a Nicodemo, le dijo, tenés que nacer. Si no naciste de nuevo no podés creer en Dios. Yo sé que hay muchas personas que tienen problemas de alcoholismo. Mi hermano tuvo esquizofrenia, pero gracias a Dios en los últimos tiempos mi hermano estaba bien, estable, él leía la Biblia y ya él comprendió y Dios por ahí él creyó en Jesucristo y ahora es salvo, tiene vida eterna. Mi mamá también. Yo le prediqué un montón de veces el Evangelio y ella le pregunté antes de morirse, le dije, ¿a dónde vas, mamá, cuando vos mueras? ¿Sabés a dónde va? Al cielo, me dice. Y eso cuando es un creyente dice, está seguro y tiene fe, puso la fe en Cristo. Entonces mi mamá dijo al cielo, porque yo creo en Cristo Jesús, que hay muerte y resurrección. Acá Dios no te promete que vamos a estar bien. Nunca dice en la palabra que vamos a pasar por pruebas. Dios a veces nos va a probar, como si somos realmente fieles a Cristo Jesús, porque la palabra lo dice. Fija, ahí si vos lees en la palabra dice que nosotros vamos a ser probados, a ver cómo está nuestra fe en Cristo. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Todo tenemos problemas nosotros, todo. En la vida no va a haber, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, gobernantes de la tiniebla, de maldad, que está por Satanás. Nosotros nuestra lucha, Efesios 6, dice que contra tiniebla y potestad de las tinieblas. La gente que no creen en Dios, ¿por qué tienen enfermedades? ¿Por qué tienen muchas cosas? Muchas cosas sabemos que viene de Satanás. Satanás viene a matar, a destruir y a robar. Todos sabemos eso. Dios quiere que tú creas en Él. Dice, un montón de veces lo está llamando, Dios es la puerta. Dice Juan 10:9, dice que Dios es la puerta. Está llamando a todo para que se arrepienta y crea en el Evangelio. Pero la gente lo quiere rechazar. ¿Por qué? Porque la palabra es sembrada, pero muchos se fijan en los problemas, así como dice salió el sembrador a sembrar y dio su palabra. Uno dio buena semilla, otro, porque vinieron los problemas y ya no pusieron la fe en Cristo. Así es hoy en día. Hoy está sembrando uno día a día la palabra de Dios y lo rechazan a Dios. A Cristo Jesús lo rechazan. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Y nosotros echamos nuestra carga, lo echamos al hombre. Es mejor que ore mi hermano. No, uno mismo hay que orar. Hay que hablar con Dios. Dios habla a través de la palabra de Dios. Nosotros a través de su escritura, Dios está hablando a través de su palabra. Bendiciones todo.
Lástima que se fue Osita, porque ella me dice ahí, ¿por qué cuando pedí ayuda no estuvo? ¿Por qué mi mamá me abandonó? Mi papá alcohólico y no hay Dios. Una lástima que no se quedó escuchando. A veces cuando, así David cuando él salió de su pueblo fue rechazado por sus hijos, los hijos los perseguían, dice en la palabra de Dios. El mismo Absalón perseguía a su padre. Y nosotros también podemos ser perseguidos, hasta nuestra misma propia familia, dice que nos van a seguir persiguiendo. A veces los enemigos no están afuera, están en la misma familia, lamentablemente, pero no es el problema, son ellos, sino es el demonio que están en ellos. Porque la lucha es espiritual, como dije Efesios 6. Dice que para seguir a Cristo, a veces dice que tenemos que no abandonar a la familia, tenemos que orar por ellos, a nuestra familia. Pero a veces la guerra va a ser cuando uno se convierte a Cristo, cuando es hijo de Dios, ya creíste en Cristo y Dios te salva, dice que lo primero que van a salir en contra tuyo son la familia. Hay muchos problemas espirituales. La lucha, por eso te digo, hay gente que pierde tiempo, hay gente que no quiere someterse, no quiere estar nada de Dios, no busca a Dios, porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Buen día, Alicia. Buen día a todos los que están acá. Yo sé que hay muchos problemas hoy en día. Uno se trata de desahogar, pero a veces no buscamos soluciones a las personas y no buscamos en su palabra. La Biblia nos dice cómo tenemos que vivir, a quién tenemos que creer y a quién tenemos que rechazar. Muchas veces buscamos soluciones psicológicas, buscamos por otro lado, pero la palabra de Dios dice que venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo le haré descansar, dijo Jesucristo. Y Jesús dijo, el que no está conmigo, en contra de él está. Entonces, si vos no sos de Cristo, estás en contra de Cristo. Y Dios dice que Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Habrá muchos problemas, muchos aflicción, dice, pero yo he vencido al mundo, dijo Cristo. En este mundo habrá mucho. Por eso hoy en día tenés que ponerte al día con Dios. Dice hoy el tiempo, 2 Corintios 6:2, dice que hoy es el tiempo aceptable. No dejes para mañana, porque quizás mañana tú te mueres y te vas al infierno. El infierno, que es un lugar de tormento. Un lugar de tormento, después viene un lugar de tormento donde después hay un fuego eterno, dice. En Apocalipsis 20 dice que hay un lugar de tormento. El que no creyó en Cristo Jesús, dice que esa es la antesala, el infierno. Ahí es donde estuvo el rico, dio un ejemplo en Lucas 16, donde estaba Cristo dando el ejemplo del rico y el mendigo Lázaro. Donde estaba el rico, cuando murió, dice que estaba en un lugar de tormento, sufriendo. Ese es un ejemplo claro de lo que es el infierno. Y Dios no dice cómo es el infierno, muchas veces dice cómo es. Es un lugar de tormento donde las cosas creadas, en San Juan capítulo 1 dice que todas las cosas fueron creadas por Dios. En el infierno no va a haber nada, las cosas que fueron creadas por Dios. Es un lugar no es que va a haber mucha gente que vos conocés, que donde va a haber el alcohol, nada que ver. La Biblia no dice eso. Es un lugar de tormento que sin todo lo que Dios creó no va a haber ahí. Primero no vas a ver Por eso hoy vivimos un tiempo de gracia.
donde tenemos tu familia, tus hermanos, aunque sea cualquiera, Dios te da. Vos vas afuera a ver el sol, la creación de Dios. Pero si vos no crees en Cristo Jesús, tu alma, dice que Él vino a salvar el alma. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y si vos no crees en Cristo Jesús, vas a ir a un lugar de tormenta, un lugar de infierno, dice la palabra de Dios. Por eso hoy es el tiempo aceptable. Solamente Dios te pide dos demandas, arrepentimiento y creer en el Evangelio. El arrepentimiento no es perdón de los pecados, es arrepentirse de sus pecados. No, metanoia quiere decir arrepentirse. Es un cambio de mente a la manera de Dios, como Dios te ve. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te ve, que vos sos un pecador. Así como el publicano y el fariseo oraban los dos. El publicano, ¿qué dijo? Dijo, ten misericordia de mí. Él dice, sé propicio a mí, pecador. Y el fariseo, ¿qué decía? No, yo no soy como, dice yo doy diezmo, ofrendo. Era un religioso. Hoy en día hay mucha religión. Y Dios no creen en Cristo Jesús, lo que hizo en la obra en la cruz. La salvación viene a través de creer en Cristo Jesús. Juan 3, 16, 17 y 18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree no tendrá la vida eterna. Irá al infierno, al juicio. Por eso Dios está enviando muchos predicadores en todo el mundo. Tenemos a través de la plataforma de lo que es acá en lo que es en el video, todo, siempre Dios está mandando siempre a personas, a sus hijos, que somos todos nosotros los que ya pusimos la fe. La fe es lo que salva al pecador. Dice, hay un gozo cuando un pecador se arrepiente y crean en Jesucristo. Dice que en el cielo festejan, los ángeles festejan. Pero Dios está llamando en todo momento, pero la gente lo quiere rechazar. O sea, creer o sufrir, o sea, que si hay que creer, o sea, que somos esclavos. Hiciste un trabalengua ahí. Jesucristo dijo en su palabra, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué significa creer? Creer quiere decir poner la fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Él está pidiendo a ti que te arrepientas y creas en Él, porque mucha gente cree a Cristo a su manera, a lo que Él piensa, pero no a la manera que Dios piensa. Dios cómo nos ve a nosotros, que somos pecadores, que estamos yendo camino al infierno, que somos muertos espiritualmente. Y pide Dios en Marcos 1:15, cuando Él vino a hacer el primer ministerio, cuando Jesucristo caminó, ¿qué dijo? Arrepentidos, en Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que Cristo ve. También en Hechos, capítulo 17, 30, 31, manda a todos los hombres que se arrepienten. Y eso después de la resurrección. Siempre está mandando Dios que se arrepienta y crean en Él. Si vos no crees, la gente se va al infierno, no tenés que hacer nada. Dice, ¿qué tenés que hacer para el infierno? Nada. Quedarte como está, no creer, y así directamente ya te va al infierno, por no creer. Pero creer, ¿qué significa? Es poner la fe. La fe es lo que salva al pecador. No sé si me entienden. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene de la palabra de Dios. Vos al leer, el Espíritu Santo te va a convencer. Yo no te puedo convencer. La palabra de Dios lo que te va a convencer. El Espíritu Santo es lo que convence al pecador. Dice, Dios convence del pecado, de justicia y de juicio. Del pecado por cuanto no creen en Él. De justicia, ya lo que hizo Dios en la cruz. Y de juicio, por cuanto no creen, van a ir todo ahí. Si vos no crees en Cristo Jesús, pero no solamente creer, poner la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y fe que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Certeza es, estás un 100% seguro en tu corazón que Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Por todos, dice.
Siempre la Biblia dice que Cristo murió por todo. En Isaías 50, me llamaron acá. Isaías 53:6 dice que Él cargó todos nuestros pecados. Y en Primera de Pedro 2:24 dice que Él cargó también en el madero todos nuestros pecados. Él cargó todos nuestros pecados, no dejó nada. Por eso hoy en día la salvación no es por obras de nosotros, es por gracia. Efesios 2:8 dice que habiendo oído la palabra de salvación, el Evangelio, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Mora ya el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tenemos que creer con fe, sin incertidumbre, como dije yo. Lo que dice la palabra. Si vos tenés 99% de verdad de lo que está diciendo la palabra de Dios, si vos no crees 1%, ya no es fe. La fe es con todo tu corazón, creer lo que Cristo hizo en la cruz. Y no somos esclavos ya una vez que Dios no hizo libre. Dios te da libre albedrío. La gente siendo salvo va a pecar. No quiere decir que no va a pecar, porque primera San Juan le habla a la gente los que están salvados. En primera San Juan 1, 8, 9, si decimos no pecamos, le hacemos a él mentiroso, a Dios. Porque todos somos pecadores. El apóstol Juan predicó eso en San Juan. Pero si confesamos, tenemos abogado a Cristo Jesús, porque el pecado lo dio libre albedrío Dios. Dios dice, todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todas las cosas me convienen. Y Pablo en Romanos 7 dice que nosotros todavía mora en mí, dice, el pecado. En Romanos 7, búsquenlo. En Romanos 7 dice que todavía en Pablo, siendo apóstol, dijo que en él mora el pecado todavía. Y también en San Juan, el apóstol San Juan dijo, el que dice no pecamos es mentiroso. Así que somos salvos pecadores. Vamos a pecar hasta morir. Por eso Cristo murió por todos nuestros pecados. Ahí dice, por todos. Hay que ver bien cuando lo que dice la frase, el verbo, hay que fijarse bien lo que dice. No es solamente... La Biblia no es difícil. Es creer, es por fe. Pero tenemos que ver cuando escribe el apóstol Pablo. ¿A quién se refiere? ¿Se está refiriendo a la iglesia? ¿Se está refiriendo al pueblo de Israel? Mateo 24, por ejemplo. ¿Ahí a quién habla? A ver. Mateo 24 y 25. A ver si saben alguno. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A la iglesia o a otras personas? ¿Y en qué tiempo fue escrito eso? A ver si alguien sabe de acá. Le hago una pregunta. A ver si saben alguno. A ver si alguno me contesta. Mateo 24. ¿A quién le está escribiendo eso? ¿Y en qué tiempo está? A ver si sabe alguno. De lo que entraron ahora acá en el live. Pregunto, Mateo 24, 25. ¿A quién está escribiendo eso? ¿A la iglesia o a quién? Por eso muchos predican la palabra de Dios, pero no sabe a quién se dirige, a quién está escrito esa carta. Y todas las cartas de Corintio, de Efesio, ¿a quién está? Es muy importante saber eso. ¿A quién se dirige Dios? Te explico. Mateo 24 y 25 está escrito al pueblo de Israel, no es a la iglesia. No está hablando, aunque se aplica a algunas cosas que son, que lo tomamos, pero no se aplica a la iglesia, no le está hablando al pueblo de Israel. Ese es en su segunda venida, Cristo, en los 7 años de la gran tribulación. Va a haber un periodo ya cuando ya la iglesia sea arrebatada y va a haber 7 años. Y ahí le está hablando, por eso dice, tenemos que perseverar. Pero ahí dice perseverar ¿a quién? Al pueblo de Israel, porque van a ser sometidos a juicio. Va a haber dos, dice, que van a predicar a todo en el pueblo de Israel. Cuando ya nosotros seamos arrebatados,
en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que nosotros vamos a ser arrebatados y lo que se queda va a haber un periodo de 7 años que va a ser la gran tribulación, donde va a estar de vuelta con el pueblo de Israel. Porque hoy en día el pueblo de Israel rechazan al Mesías, a Jesús. No creen como Jesús, como Dios y Salvador. Hoy estamos en un tiempo, por eso dispensación se llama eso. Es el tiempo que estamos ahora, el tiempo de la iglesia estamos. Todavía la iglesia está en la tierra. Por eso el mal no está haciendo un caos. Agradezcan que hoy hay un poco de misericordia de Dios. Pero en cualquier momento ya va a venir el anticristo. Dice que el anticristo está tratando de buscar las almas que se vayan al infierno. Por eso hoy en día la lucha no es contra carne y sangre. Es muy importante saber eso. Tati. Así es. Hoy estamos en un tiempo difícil donde dice que somos nosotros como un árbol es como una flor que cuando uno va se va deshaciendo el cuerpo. El cuerpo es como una neblina que cuando viene el sol se disipa. Es tan corta la vida pero Dios está pidiendo a todo el mundo que se arrepienta y crean en el Evangelio. Por eso el tiempo dice que hoy es el tiempo aceptable, no mañana. Mañana no sabés. Mañana no sabés si Dios te da oportunidad, porque uno no lo sabe. Por eso hoy, si escuchaste el Evangelio, tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio. Porque tu alma, Él vino a salvar las almas, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es pecaminoso. Es más, vivimos todavía aunque somos salvos, por gracia, no hacemos obra solamente por la gracia de Dios, lo que hizo Dios en la cruz. Al creer, nosotros ponemos fe en Cristo Jesús, que Él murió por todos nuestros pecados. Él fue el que nos sustituyó en la cruz, todo nuestro pecado, Él lo llevó, lo cargó. Primera de Pedro 2:24 dice que Él cargó todo en la cruz. Entonces, si vos pones la fe, es la certeza, sin incertidumbre, como dije yo. Lo que dice en la palabra, Hebreo 11, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreo 11:1. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si vos estás escuchando la palabra de Dios, a mí vos me podés decir cualquier cosa, pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La sabiduría humana, si Dios dice en su palabra que Él te da vida eterna, al creer, tenés que creer lo que Dios dice, tenés que tener certeza. Por eso la gente se va al infierno, por estar como estar. Si vos nunca te viste que ibas camino al infierno, no sos hijo de Dios. Primero, eso nadie te lo va a decir acá. Si vos nunca reconociste que ibas camino al infierno, que tu alma estaba perdida y que estaba muerto espiritualmente, nunca conociste a Cristo. Yo le pregunto a la gente, a veces, ¿de qué te salvó Dios? Muchos me dicen, a mí me salvó de la droga, de un mal camino, del alcohol, pero eso no es. Dios no vino a salvar a eso. Dios sabe que sos pecador igual. No es eso.
Dice, no, Dios me salvó, dice muchas cosas, pero no dice lo que Dios dijo en su palabra. Dios que no vino a salvar. Por eso hay que leer la Biblia. Es importante cuando dice la gente perece por falta de conocimiento, por no leer la palabra de Dios. Por eso es muy importante, dice de ahí viene dice que de la Escritura viene la salvación, a leer la fe en Cristo Jesús. Dios se manifestó a través de su palabra. Por eso vivimos por fe nosotros, por fe andamos, dice. Somos extranjeros y peregrinos, dijo Santiago. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, andamos. Nuestra morada está en el cielo, no acá en la tierra. Dios nos está pidiendo que nos arrepentamos y creamos en el Evangelio. ¿Y eso cómo lo podés encontrar? En la palabra de Dios, Marcos 1:15. ¿El Evangelio qué es? Buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Lo que dice en 1 Corintios 15, del 3 al 5. Que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y el tercer día resucitó, conforme a la Escritura. Eso es el Evangelio. No hay otro evangelio, dijo en Gálatas. Dice, oh Gálatas insensato, ¿quién le dijo quién lo fascinó? Dice Pablo, ahí en Gálatas, a predicarle otro evangelio. Estaba muy molesto Pablo cuando hizo esa carta. ¿Y a quién le hablaba? A los que ya eran salvos. Porque hay muchos que perturban con otro evangelio. Dice, no, que tenés que bautizarse, que tenés que, aparte de salvación, tenés que hablar en lengua. No tenés que hacer nada de obras. Tenés que creer lo que Dios hizo en la cruz, que murió por la muerte y que fue sepultado y resucitó por tus pecados. Eso tenés que creer. No hay otro evangelio. El que te dice un evangelio diferente, ¿saber cuándo te dice? Cuando te dicen así. Hablan de doctrina, ¿no? Te dicen muy linda la doctrina, pero después te dicen, no, está bien, ¿sabés lo que tenés que hacer? Una oración, te dice. Una oración, te dice. La sangre de Cristo, dice, murió por tus pecados y te salvó. Y si vos repetís esa oración, muchos dicen, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso no es el Evangelio. Es un Evangelio diferente. La sangre, ¿para qué es? Para los salvados. En Efesios 1:7 dice, para la redención a los que somos salvos. Ahí fue escrito a los creyentes. ¿Viste que es un falso evangelio eso? No te está predicando la verdad. Y muchos ignoran eso, porque no leen la Biblia. El Espíritu Santo te guía. Dice, sin el Espíritu Santo no podés entender. Dice en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Para él son locuras. Lo que yo estoy hablando, si no naciste de nuevo, es locura. Pero está todo escrito en la Biblia eso. Y problemas vamos a tener siempre, problemas. Yo pasé muchos problemas y gracias a Dios que tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero lo principal que tengo a Dios. En primer lugar a Dios. Sin Dios no soy nada, porque Él es el que me da el aire que respiro, tengo la salud, me da la fuerza y el Espíritu Santo que me guía. Sin Él tampoco estaría muerto yo, estaría andando en el mundo sin esperanza. El camino ancho dice que en Mateo 7 dice que es ancho el camino que va a la perdición y angosto el camino de la salvación. Todos los que andan en la religión van al camino ancho. Son pocos los que son salvos, dice, porque son pocos los que creen en Cristo. Son pocos los que creen, dice, lo rechazan, porque ¿sabe por qué lo rechazan? Porque quieren vivir sin Dios. Así como los religiosos. Los religiosos, ¿por qué lo rechazaron a Jesús? Porque querían vivir de acuerdo a su voluntad, no lo que dice Dios en su palabra. Vos tenés que saber lo que Dios piensa de vos.
Y eso está en la palabra de Dios, al leer la Biblia. Romanos te explica, si vos lees, vos tenés que leer todo el libro de Romanos, no una parte nomás. Todo el libro de Romanos, después San Juan, todo el libro de San Juan, cuando vos empezás a leer la Biblia. Porque vos no podés sacar frases fuera de contexto, como hacen muchos, que leen Mateo 24 y te dicen, no, que tenés que perseverar, o si no, perdés la salvación. Mentiroso, porque ahí él está hablando al pueblo de Israel, a los que se queden, como yo dije recién. Esos son lo que hacen por obras ya, ahí van a vivir por obras. El pueblo de Israel siempre vivieron por obras. En el antiguo pacto, cuando se escribió, cuando vivían, ellos vivían por obras. Ellos hacían sacrificios al Cordero. Hoy en día tenemos al Cordero, a Cristo Jesús, ya vino, el Cordero ya vino. Y hoy en día los rechazan al Cordero. El Cordero de Dios es Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Por Él tenemos vida eterna y no somos más esclavos de Satanás. Dios nos hizo libre. Ya no somos, dice que ya, por eso el que está sin Cristo, ya el demonio dice que, como así, dice que cuando estuvo, ¿viste cuando le apareció a uno en Ganadero, cuando estaba el demonio? Dice, no, desde la juventud tiene esto de, ¿viste cuando Dios le dijo, sal de ahí, y salió todos los demonios? Legiones de demonio tenía. Y hoy en día el que está sin Cristo está con el espíritu muerto. Los demonios pueden... Por eso es muy importante cuando vos escuchés la palabra de Dios y el Espíritu Santo te convence, te está diciendo que tenés que arrepentirte, creer en el Evangelio, Dios te hace nacer de nuevo, como a Nicodemo. Nicodemo era religioso, era un fariseo de ese tiempo, del tiempo de Jesús. Era un noble y él sabía mucho la palabra de Dios, pero no estaba, él le dijo maestro, no creía en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Después con el tiempo sí, una vez que murió Cristo y resucitó, ahí ya Nicodemo ya es malo. Hay una parte de Nicodemo donde ya defiende a Cristo Jesús porque era seguidor de Cristo. Él entendió la palabra de Dios. Él estaba diciendo lo carnal, que cómo tenemos que nacer si yo no puedo nacer de vuelta del vientre de mi madre. Él le estaba hablando, pero Dios le decía en lo espiritual, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace? Cuando vos te arrepentís y crees en el Evangelio. Eso tenemos que predicar. No mucha doctrina, La gente se está yendo al infierno por no predicar el Evangelio. La salvación de Cristo, que viene a través de Cristo Jesús. Porque yo te puedo explicar mucha doctrina acá, mucho. De Saúl, de David, de Samuel, de Moisés. Pero eso se aplica mucho más para sirve como historia. Y sirvieron como ejemplo, dice en hebreo, para que nosotros no repitamos lo que hicieron ellos. Son ejemplos para que nosotros vivamos hoy en día y no cometer los mismos pecados que ellos hicieron. Y ahora nosotros somos la iglesia, somos gentiles, no vivimos bajo el antiguo pacto, vivimos bajo la gracia. Estamos en otra dispensación. Pero no te van a predicar esto. Nunca te van a predicar esto. Los religiosos te van a predicar religión. No te van a decir esto, lo que te estoy diciendo la palabra de Dios. Y yo no lo estoy diciendo con orgullo esto. Yo agradezco a Dios porque una vez yo también estuve perdido en la religión y estaba en el camino ancho. Pero Dios, a través de su palabra, empecé a leer la Biblia y Dios me dio el Espíritu Santo que me convenció y me arrepentí y creí en el Evangelio. Así como todos ustedes. Yo también tenía mis problemas, todos tenemos, nadie nace sin problema acá. Todo el mundo tiene un problema. Día a día tenemos problemas y seguimos teniendo problemas porque Dios no dice que lo va a dar prosperidad, Dios nos va a dar. No, Dios no nos ofrece nada de eso. Todo lo contrario, vamos a sufrir, dice. Vamos a pasar por tribulaciones. Obvio que va a haber momentos de felicidad con nuestra familia, con
pero la lucha sigue, porque somos hijos de Dios. ¿Y a quién ataca Satanás? A los que ya son de él no ataca. Ataca a los hijos de Dios. Siempre vamos a ser. Si vos nunca te atacó, es porque todavía no sos salvo. Si vos no tenés problema, nunca conociste a Cristo. Porque el cristiano va a pasar por la gran tribulación. No la gran tribulación, perdón, por tribulación. La gran tribulación van a pasar los pueblos de los judíos, los que están rechazando. Por tribulaciones vamos a pasar. Es distinto. Dios no nos promete que vamos a tener una vida acá con gozo como Abraham. Viste que Abraham tenía ovejas, hizo bendición. No, Abraham es Abraham. Nosotros somos un hijo de Dios. Ya nosotros es otro tiempo en la fe. Abraham vivió por fe, obvio que igual que nosotros. Él seguía, dice más adelante, dice por fe. Hoy en día está Cristo, ya está a la diestra de Dios Padre. Nosotros estamos después de la resurrección. Y él vivía para un futuro, Abraham. Vivía la fe más adelante. Pero nosotros hoy en día, nosotros vemos de Cristo, de la resurrección para atrás. Hace 2000 años Cristo murió. Es distinto, es otro tiempo. Y todo lo que escribió Moisés, los mandamientos, todos, dice en Romanos 3:20, es para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, búsquenlo. Anoten lo que yo digo en la palabra de Dios. No solamente se queden con la palabra usted. Anoten esos versículos que le estoy dando si dicen, realmente digo la verdad. Romanos 3:20 dice que la ley sirve para el conocimiento del pecado. Para eso sirvió la ley. ¿Quién lo pudo cumplir? Jesucristo. Él no vino a destruir la ley, dice. Él vino a cumplir la palabra de Dios. Y todo lo cumplió él. Él cumplió Salmo 22, donde Cristo cumplió, fue a la cruz. Pero eso no te predican acá. Te predican muchas verduras, como le decimos acá. Muchas verduras, pero no te explican la salvación, el arrepentimiento, que va a haber un infierno. Yo no escucho eso acá. Lamentablemente no te predican eso. Y la gente va en el camino ancho, la mayoría. Hay muy pocos salvados, muy pocos. Pocos son los escogidos. Por eso la puerta es estrecha y ancho el camino que va a la perdición. Y si vos no tenés fe, que crees en Cristo Jesús, lo que hizo en la cruz, vas camino a ese lugar, al infierno, al fuego, al lago de fuego. Se culmina ahí. Dice que las almas, Jesús Cristo vino a salvar las almas perdidas, como nosotros, como tú, como yo. Las almas, no el cuerpo. Este cuerpo es pecado. Venimos de Adán y Eva, dice. Pero el Espíritu, el que mora en nosotros, por eso vivimos con el Espíritu de Dios. Bueno, bendiciones. Y bueno, por ahí más adelante hago otro video. Bendiciones, saludos, buenas tardes y buenas noches. Espero que hayan entendido un poco. Este live lo hice para que sea de bendición para todos.